Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionada porque ayer en la noche, bueno, como en la tarde pedí unos micrófonos para grabar los videos con mejor calidad y ya me llegó la notificación de que ya va a llegar. Últimamente he pedido cosas por Amazon y me llegan en horas, entonces bien Amazon. Vamos a esperar el micrófono y ahorita que llegue les aviso. La hora estimada ayer que hice la compra se supone que iba a llegar antes de las 10 de la noche, entonces la verdad es que yo lo esperaba más tarde. Van a ser apenas las 12 y yo sigo en pijama apenas desayunando, pero ya va a llegar. Ya me llegó una notificación de que dice que soy la siguiente parada. Viene súper protegido. Básicamente pedí estos micrófonos porque cuando hago mis videos en los parques hay demasiado ruido. Entonces, lo que quiero evitar es que se meta tanta contaminación auditiva en los videos. Y este micrófono para que se escuche solo mi voz. Es marca Holyland. El micrófono es un Lark C1 que compré específicamente para iPhone. También hay versión para Android y hay versión para cámaras. Este está padrísimo porque conectas directamente al iPhone y ya es tu receptor. Ayuda. Trae estuche, está padrísimo. No sabía que traía estuche, qué bueno porque yo soy un poco descuidada con las cosas, pero sí guardo las cosas en el estuche, entonces al menos ahí estará protegido. Qué bonito estuche. Vamos a ver qué trae. Este es donde viene todo. Aquí viene un micrófono con clip. Viene otro micrófono con clip. Son dos micrófonos. Y este es el receptor que va directamente al iPhone. Lo que está súper cool también es que tiene una entrada de este lado. Esta entrada sirve para que, aunque tengas conectado esto a tu iPhone, vas a poder cargar tu iPhone a través de esta entrada de power, de poder. Y aquí mismo se guardan. Tiene dos puntitos y aquí al fondo se ven dos puntitos. Entonces, así van con los puntitos hacia abajo. Ahí. Yo decidí comprar el de dos micrófonos por distintas razones. Primero, por si quiero grabar algo de música, por ejemplo, con Tavo. Ya podemos los dos cantar y tener nuestro micrófono, los dos al mismo tiempo grabando. O si quiero hacer algún tipo de entrevista o algún podcast o lo que sea que quiera grabar directamente con mi celular, ya voy a tener dos micrófonos. También existe la versión de un micrófono, pero creo que solo varía como $20. Ah, no he dicho cuánto me costó. El precio es de $180 más taxes. Había un cupón en Amazon por $30 de descuento, entonces me salió en 150 más taxes, que subió como a $158. Ya con taxes incluidos, y como tengo Prime de Amazon, el envío fue completamente gratis y tardó menos de 24 horas, yo creo que unas 18 horas más o menos en llegar hasta la puerta de mi casa. Seguimos abriendo lo que trae. No sabía, estuve a punto de comprar estos aparte porque no sabía si los traía. Estas son unas esponjitas, pelucitas, que se ponen arriba del micrófono para que no entre el aire. Cuando está muy airoso el ambiente, la pones. Y esto va a evitar que entre aire al sonido. Y sí trae dos, qué bueno que no las compré. También las venden aparte en Amazon, costaban $10. Pero tenía la esperanza de que trajera y sí las trae. Trae las dos. Bien chido. Va. Está demasiado cool. Ok, y el estuche de este lado, vamos a ver qué trae. Trae su instructivo, manual, que evidentemente voy a leer para conectarlo a mi celular. Y trae el cargador, que es USB tipo C, para cargar directamente aquí.
Entonces tú cargas esta cajita, se cargan los micrófonos, se carga el receptor y queda una carga adicional aquí. Entonces, por decir algo, si se te descargan los micrófonos o lo que sea, si te acaba la batería, los vuelves a meter aquí y si le queda carga se va a volver a cargar. Entonces eso me encantó, que además se puede cargar todo al mismo tiempo. Una gran manera de ahorrar batería. Entonces vamos a probar la diferencia. Voy a poner algo como de ruido para que escuchen la diferencia. Bueno, con el micrófono del celular y ya que está conectado este micrófono, que es muy fácil de conectar, ahorita les explico cómo lo voy a hacer. Ok, de paso, promoción de Wonder Hits. Les presumo el video que grabamos en un evento en Disney's Boardwalk, que es uno de los hoteles de Disney. Ahora sí, para conectarlo solamente voy a poner esto al iPhone y esto, el que sea a mí, ¿ok? Y ya vienen conectados por default de fábrica, entonces técnicamente tendrían que funcionar ya, tal cual. Y esto ya es, bueno, creo que ahora voy a hablar muy fuerte por el nivel del micrófono. Puedes bajar una aplicación en donde puedes controlar y checar los niveles de volumen y puedes cancelar ruido. En este caso, no sé qué tan necesario sea, pero esto es para cancelar el ruido. Cambió a verde. No sé si vaya a cambiar el sonido. Vamos a hacer esa prueba, que de todas formas no hay tanto ruido ambiental aquí, pero bueno, vamos a ver cómo funcionó. Ya bajé la aplicación, se llama Lark Sound. Es esta, Lark Sound. Y al abrirla me va a mostrar la señal que está mandando el micrófono. Entonces aquí yo puedo, por ejemplo, ahorita que estoy súper acostumbrada a hablar muy fuerte, puedo bajarlo aquí a que reciba un poco menor la señal. O si hablo muy quedito, puedo subirlo para que... Ajá. Y en medio creo que va a ser el más normal. Aquí me está diciendo la señal que tengo un transmisor, porque el otro está guardado, entonces no está activo. Me aparece el nivel de batería. Está bastante cool. Pero bueno, creo así de primera impresión que es un micrófono súper bueno. Sí, cuando esta luz está en verde, tiene activada la cancelación de ruido. Tiene otro botón para apagarlo y para activar o desactivar la cancelación de ruido. Creo que eso está súper cool. Creo que la calidad está bastante bien. Y bueno, vamos a ver cómo nos funciona. Espero que este video les sirva, que les guste, que les haya ayudado. Y nos vemos en el próximo video. Por favor, deja comentarios, suscríbete, dale like, comparte este video y todas esas cosas. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.